Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un capítulo más, un episodio nuevo de La Otra Puerta desde los estudios de Yeclamedia Radio. En esta ocasión estamos acompañados de nuestro amigo Pepe del Ramo, José del Ramo Núñez, ex ciclista profesional, ha sido y sigue siendo empresario y una persona con muchas inquietudes y seguro que tiene muchas historias que contar que nos puedan llamar la atención. Saludarlo y agradecer tu presencia. Buenas tardes, ¿qué tal, Pepe? Muy buenas tardes, muchas gracias a ti. Muy bien, aquí esperando, tenía ganas ya de visitarte, de estar en tu programa y poder compartir un rato de charla aquí contigo. Muy bien, pues lo primero, hay quien lo sabe, quien no lo sabe, quien te conoce, quien no. Quería salir de duda de por qué, de cuándo surgió ese apodo del gato, el por qué. No sé si tendrá relación de cuando empezaste en tu época de ciclista. Ponos un poco en situación. No, al contrario, el apodo de ciclista me viene de familia, de mi padre. Mi padre, él fue ciclista en su época. Lo que pasa es que le pasó lo que a un antepasado cura que tuve yo aquí en Yecla, y es que le gustaban más las mujeres que la bicicleta, igual que al cura le gustaban también y dejó los hábitos, mi padre dejó la bicicleta, ¿no? Entonces, él le decían el gato y bueno, el apodo viene de ahí, heredado de mi padre. De familia. Pues me gustaría repasar un poquito, primero hablar un poco de tu época como ciclista. Me llama mucho la atención, me parece muy curioso porque estamos acostumbrados que en el ciclismo no sucede tanto, pero en un deporte tan masivo como el fútbol, las grandes ciudades, los grandes equipos tienen su escuela y de ahí salen la gran mayoría de los grandes deportistas. Es curioso ver deportistas, como en el caso de Iniesta, de un pequeño pueblo de Albacete, que lleguen al nivel mundial. En tu caso, siendo de una población pequeña también, de Ontur, me llama la atención y me parece curioso cómo empezaste, por qué y cómo fuiste llegando a dar esos pasitos para poder terminar corriendo un Tour de Francia. Sí, bueno, pues lo que te he comentado, mi padre era un hombre que era un enamorado del ciclismo, y Ontur es un pueblo muy ciclista, en Ontur, pues incluso antes de la guerra civil ya comentaban que se hacían pruebas ciclistas en un camino que había de tierra, le llamaban el Camino de la Cañada. Entonces la gente se juntaba, había tanta afición y aquellos que tenían una bicicleta pues hacían sus carreras. Y aquello en Ontur pues fue evolucionando año tras año y cada vez era más gente la que competía dentro del pueblo, acudía gente, algunos de Bonete, incluso yo recuerdo, bueno, Moreno, de Francisco Moreno, que fue también profesional y corrió Vuelta a España y Tour de Francia, un hombre que hoy tendría pues cerca del siglo ya, pero que fue también ciclista. Entonces, digamos que Ontur se convirtió en un núcleo ahí, en una población muy pequeña donde el ciclismo se ha mamado muy desde pequeño. De hecho, existe una carrera todos los años en primavera, que ahora es prueba Copa de España, y es una de las mejores pruebas que se realiza en el calendario amateur a nivel de todo el Estado español. Entonces, bueno, pues mi padre, allí han pasado muchos ciclistas y yo, digamos que mamaba el ciclismo desde pequeño. Pero ¿por qué Pepe del Ramos se convierte en ciclista? Sinceramente, yo luego lo he analizado con el tiempo y me convierto en ciclista para huir del arao, ¿sabes? Y de ser pastor, porque es curioso, pero yo con 12, 13 años, 14 años, mis hermanos eran mayores los dos, y entonces les daba vergüenza ir con las ovejas por el pueblo, porque las ovejas echaban olorcilla, y sí, claro, ellos querían, ya empezaban a tener amiguitas, novietas y tal, y entonces el más pequeño de la casa se llevaba el ganado, ¿no? Y de hecho, bueno, tengo muchas anécdotas por el tema del ganado. Así un poco, de alguna manera, yo que sé, iba buscando, ¿no? Te vas buscando en la vida de pequeño. Yo creo que por aquella época, al contrario que ahora, estabas obligado, de alguna manera, a madurar antes de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo mamaba el ciclismo bueno, vi el ciclismo y de pronto, pues, con 18 años, convencí a mi padre que me comprase una bicicleta. Vi que tenía mucha facilidad para andar en bici, tenía la suerte de que con pocos kilómetros cogía un buen estado de forma. Y bueno, pues empecé a andar por las carreras de pueblos, de Albacete y tal, carreras con muy pocos participantes, pero bueno, poco a poco. Y sin darme cuenta, pues hice el servicio militar y cuando volví me lo tomé en serio un año y en 2 años estaba en profesionales. O sea, curiosamente ya mi primer año de profesional, que fue por el año 84, hace ya años ha. En el 84 corrí mi primera Vuelta a España y ya gané mi primera carrera dentro del mundo del ciclismo profesional,
cosa que entonces, o sea, yo mismo, incluso yo mismo no le daba valor, porque el valor que tenía, ¿no? Pero hoy en día, cuando lo miras con la perspectiva de los años, de todo lo que he vivido dentro del mundo del ciclismo, cuando ves que hay gente que llega a profesionales, se pegan 8 y 10 años, no consiguen ganar ninguna carrera, y tú has conseguido en tu primer año de profesional ganar, pues dices tú, oye, pues a lo mejor no era tan malo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que me llevó al ciclismo, así empecé a correr y hemos llegado ya a mi primera etapa de, como te he comentado ya, de ciclista profesional, pero sobre todo en mi familia, volviendo a lo que es el punto central de la pregunta, en mi familia gustaba mucho el ciclismo, en mi pueblo había un entorno ciclista toda la vida y de ahí me vino la afición y de ahí me vino esa posibilidad de buscar, de ser yo, ¿no? Ser algo diferente a lo que se me estaba ofreciendo cuando era un chiquillo. Es curioso porque siempre pongo a debate el ser por vocación o ser por obligación. En este caso, por una obligación terminó siendo una devoción, terminó gustándote, Sí, porque sí. fueron 10 años de profesional. Sí, 5 en categorías inferiores y 5 de profesional, o sea, eso es lo curioso. Cuando tú ves hoy cualquier chaval que llega a profesionales, pues llevan desde los 7 o 8 años siendo ya ciclistas. Cosa que Claro. es digno de admiración, de verdad. O sea, que un crío con esa edad consiga ir pasando a las etapas de la infancia, toda tu pubertad, tu juventud, y llegar a ser profesional de un deporte, vamos, mi más completa admiración, ¿no? Porque es muy difícil que una persona, que un ser humano, que un individuo, al cabo de X tiempo no se canse de una actividad durante tanto tiempo, ¿no? Yo creo que lo bueno de la vida es poder disfrutar las etapas que te va ofreciendo, porque yo creo que todos nos vienen etapas, te vienen... Yo siempre he dicho que lo más importante en la vida es saber abrir la hoja del libro y saberla cerrar, ¿no? Entonces yo creo que para mí la vida ha sido un libro, es un libro, y desde luego no me imagino tantos capítulos Dentro del dentro mundo del del ciclismo. propio... No, claro, exactamente. Entonces, la verdad es que es digno de admiración que puedan estar tantos años ahí insistiendo y lo consiguen llegar y consiguen mantenerse muchos años más. Mi periodo ciclista fue un periodo relativamente efímero, ¿no? Pero sí que fue muy, muy gratificante y tuve la ocasión de labrarme en un futuro. Algo que dijo Quintanilla de mí, en un premio que me dio en 7 días, y me acuerdo que dice, Pepe del Ramo hizo de su afición su profesión. Y es verdad, la verdad es que después el ciclismo me ha ido entrando más en la vena y ahora mismo soy un apasionado del ciclismo, lo he vivido desde todos los puntos de vista, de todo, gracias a Dios. Lo he vivido como ciclista, como organizador, como fabricante de cascos, que he estado... He estado con la mayoría de las figuras del pelotón internacional, hablando con ellos, pidiendo opinión, intentando desarrollar productos para que ellos vayan a gusto con él y tal. Entonces, y ahora, pues bueno, lo veo como un aficionado más. Estoy viendo pues este ciclismo moderno, pero a la antigua, de ataque, algo quizá amor de menos. Hemos estado durante 10 o 15 años de ciclismo apático, que no era nada, que era un pelotón tirando ahí, y llegaban y entonces creo que, bueno, pues es verdad que ahora el ciclismo lo vivo de otra manera y aquella época pues la viví así. Y ahora creo que sé tu respuesta, pero se está profesionalizando desde tan joven el deporte que estamos ya trabajando con niños, con sus psicólogos, con su dietista, con su... O sea, está todo tan mimado que hoy no se entiende el deporte si no es desde la base y a un nivel muy exigente. Tú has demostrado con tu experiencia, después de lo que ves y lo que viviste, ¿con qué te quedas? Con lo que viví. Con lo que viví porque lo viví, no sé cómo explicarte, de una manera más lenta, más pausada, sin tanto estrés, ¿me entiendes? Hoy en día la sociedad se ha convertido en algo que va muy deprisa. Entonces, a mayor velocidad, mayor estrés, mayor ansiedad, mayor, digamos, responsabilidad para un crío y cuanto más destaque en edades tempranas, incluso más presión. Por eso te digo mi admiración cuando alguien que empieza en escuela consigue llegar arriba, ¿no? Eso es, en mi forma de ser no cabría.
En mi forma de ser, mucha gente me decía, Pepe, ¿y tú cómo te retiras con 28 años, macho? Si estás ahora en lo mejor. Digo, lo primero, me quise retirar porque si no tenía el problema de que Hacienda ya me empezaba a perseguir porque ganaba muchísimo dinero en el ciclismo. Sí. Y entonces tenía miedo, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo segundo, pues estaba en Perico, estaba en Indurain, y me llamaron por teléfono y me dijeron, Pepe, joder, macho, no sigas corriendo en bici, porque nosotros qué coño vamos a hacer, si tú corres nos retiramos. Entonces Sí. no tuve más remedio que dedicarme a otra cosa y por eso. Entonces, bueno, te quiero decir que yo lo vivía de otra manera, ¿no? Entonces tenían más tiempo de disfrutar las cosas, no había esa presión. Yo sí que entiendo que un psicólogo, o cuando tú eres profesional de lo que sea, es como cuando eres empresario. Si tú quieres ser un buen empresario, por muy bueno que tú individualmente seas, tú personalmente tienes carencias. Entonces las tienes que cubrir, las tienes que suplir. O sea, si tú quieres una empresa que te funcione, y por ejemplo, en el caso cuando yo tenía Catlight, pues yo quería una marca bien posicionada, pues necesitaba un departamento de marketing potente, un departamento de diseño, luego tienes que tener... La empresa tiene que estar bien estructurada. Eso es lo mismo que el gobierno. El Estado ahora mismo está desestructurado completamente. Está lleno de ventanillas, está lleno de... No hay nada mejor que dice, divide y vencerás. Entonces, pues yo divido un montón de autonomías, un montón de tal. La autonomía, creo delegaciones, subdelegaciones, no sé qué. Y de que das cuenta, el ciudadano sabe qué botón tocar. Y para mí, más INRI, vas a un banco y encima te dicen que te tienes que sacar los extractos en un ordenador. No sé si me entiendes la extrapolación que estoy haciendo. Sí. Entonces, pues ese es el problema, un poco de todo lo que conlleva. Volviendo a aquella época de profesional, los medios los medios de los que dispone cualquier equipo profesional es poco menos que alfombra roja y en bandeja. Esa vida tan entre comillas y sin comillas, tan cómoda que llevan hoy los deportistas profesionales de ciclismo, ¿tú lo viviste? O sea, yo no lo viví tan cómodo, autobús. Pero realmente lo que pasa es que sí que lo he vivido después, ¿no? Después como sponsor yo, pues claro, he llegado y he visto cómo las estructuras de los equipos han ido creciendo. De aquella época que nosotros en Orbea teníamos un autobús que para llegar a Santiago de Compostela, desde San Sebastián, tardamos, creo que fueron 4 días, iba a 50 o 60 por hora, llevábamos un autobús cojonudo, éramos los pioneros, la gente decía, ostras, macho, Orbea, mira qué autobús, y tú bajabas del autobús y te hinchabas, ¿no? Y decías, joder, macho, aquí tal, somos la leche, pero tardamos 4 días en llegar. Entonces, sí que he ido viendo cómo las estructuras de los equipos han ido creciendo. Por suerte, es verdad que crecen, y tú lo has dicho, se incorporan psicólogos, se incorporan dietistas y tal. Al final el ciclista, los hábitos no cambian mucho. O sea, el ciclista tiene que hacer su sacrificio, su entrenamiento y se tiene que cuidar, de alguna manera exactamente igual, ¿no? Cambia el entorno, cambia mucho, pero la esencia del ciclismo sigue siendo esfuerzo, sacrificio, sufrimiento, ¿no? La suma de esos componentes. Pero luego me dicen, no, es que está moviendo 400 y pico vatios. ¿Y qué? O puede mover 400 y pico vatios. Pero lo importante yo creo que al final también es el temperamento de la persona, ¿me entiendes? Entonces el ciclista, aparte de entrenar, de tener un montón a nivel de potencia muscular y tal, tiene que saber sufrir, ¿no? Entonces, y se sufre, y en la bici se sigue sufriendo. ¿Y quién gana? Pues aquellos que saben sufrir un poco más. Si a ello le añades que tienen condiciones, pues es cuando salen número unos como Pogačar, como Vingegaard, como hay un grupo de corredores ahí que nos están dando espectáculo, pero es por eso, ¿no? Pero al final la esencia del ciclismo es lo mismo, es capacidad de sufrimiento y de sacrificio. Y eso sí que no cambia. Y eso, si quieres extrapólalo en la vida a todo. El que es capaz de sacrificarse, el que es capaz de sufrir y el que es constante suele triunfar. O sea, cuando yo empecé a correr en bici, Iñaki Mayora, que era un corredor de ciclocross, me dijo, chaval, ¿tú quieres ser ciclista? Y yo, sí, claro, yo quiero ser ciclista. Delante de mi padre, ¿qué iba a decir? Quería ser ciclista. Dice, pues mira, para correr en bici hacen falta 2 cosas, 50% de vocación y 50% de suerte. Al final de mi vida me doy cuenta que la suerte, ¿sabes lo que era? La vocación. Si tú tenías vocación y te sacrificabas,
el otro 50% venía por sí solo. Cuando yo me retiré de la bici me dijeron, ¿por qué te retiras de la bici? Digo, porque me falta un 25% de vocación y por lo tanto me falta un 25% de suerte. Por lo tanto estoy al 50%. Entonces al 50% no vale la pena ni correr en bici ni hacer nada en la vida. Absolutamente nada. ¿Vale? Mejor te apuntas al paro, te haces el carnet de un partido político y a chupar de venda. Y ya está. O te metes a político, que el rango, y que me perdonen, está muy bajo. Y amén. Destacabas que ahora el ciclista estos últimos años se está volviendo más agresivo, hay más espectáculo. Es porque ya no se le hace caso al pinganillo, entiendo yo, porque se quiso hacer todo tan con tu auricular, cuando tu jefe de filas o tu director de equipo te dice ahora si atacas, ahora no. ¿No crees que el ciclismo se estaba encapsulando? O sea... Sí, bueno, el ciclismo, aparte de que se estaba encapsulando, como tú dices, es que era aburrido. Es que yo me ponía a ver una etapa del Tour y te ponías a ver Alpe d'Huez y venga a tirar allí, pam, 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 te arrancaba Chris Froome y tal, y cuando quedaban 4 o 5 kilómetros y ya está, ¿no? Entonces es verdad que yo echaba el ciclismo de menos de hace 40 años, cuando yo corrí el Tour de Francia, pues los ataques de lejos, ¿no? Y de hecho yo sí que ahora llegará seguramente este mes de julio, cuando lleguen las etapas del Pirineo, y se hablará de que hace 40 años que Perico ganó su primera etapa, y en la que tuve la suerte de participar y ir escapado y subir el Col de las Pen, que todavía soy el último español en haberlo pasado el primero por esa vertiente, ¿no? Entonces, nosotros en aquella etapa, que fue una etapa que salió pues por genio, por huevos, te lo digo sinceramente, no porque realmente en el ciclismo no hay estrategias de pizarra, no es cuando tú ves un entrenador de baloncesto que coge su pizarra, no, porque tú te pones en el palo corto, tú tal, y tú tiras el triple y lo metes, no, el ciclismo cada individuo es un mundo, es diferente, y tú puedes decir, hoy me voy a comer el mundo, pero de pronto sales y te notas que las piernas, que no vas, que no te notas bien, que tal. Aquel día pues yo me noté con ganas de dar guerra y bueno, ataqué, tuve que atacar por 2 veces, la primera vez que ataqué, el cambio no me bajaba al piñón más pequeño, entonces claro, iba con un 14 porque llevamos un piñón un poquitín más grande, un piñón que en aquella época, para los que amáis el ciclismo, yo llevaba un 42 por un 23 para subir el Tourmalet y Luz Ardiden. Entonces, y como yo lo llevaban todos, no sé si aquel año ya habían hecho unos platos que se adaptaban a Campanolo de un 39 o un 41, creo recordar, que lo llevaría Perico y poco más, ¿no? Porque todo el equipo pues no llevábamos el material especial. Y bueno, y ataqué en el Tour, y ya te digo, va a ser 40 años, seguramente se dirá este año, y me he perdido. No, estabas diciendo en la etapa esa que atacaste 2 veces. ¿Hiciste un primer ataque? Hice un primer ataque y entonces en el segundo ataque ya dije, bueno, cogí el cable, lo tensé, tiré con fuerza, ¿vale? Y entonces bajo y le dije a Anastasio Graciano, ponte a mi rueda. Ya iba con el plato grande y el pequeño y arranqué por el lado izquierdo con tanta fuerza y conseguí escapar. Subí todo el puerto del Col de las Penas aproximadamente con 1 minuto solo de ventaja, pero bueno, tuve la suerte que no me pillaron, y luego ya en la bajada enlazó Cabestany, tiré de Cabestany parte del Tourmalet, luego atacó Perico, enlazó con Cabestany y conseguimos derrotar a los colombianos. Allí nos dimos cuenta que atacando de lejos los colombianos como Lucho Herrera y Fabio Parra, pues sucumbieron, porque ellos, si tú los llevabas como quería Hinault, llevar la carrera despacio hasta pie de puerto, entonces los colombianos eran muy fuertes, pero si los llevabas por el llano muy fuerte, llegaban cansados. Entonces es verdad que a raíz de aquel Tour, y si miráis la evolución después del Tour de Francia y de los colombianos en el Tour, hubo épocas que decayeron mucho y empezó la decadencia del colombiano porque se le arrancaba desde muy lejos. Era era la debilidad. Ellos eran más explosivos en las subidas. Pues la verdad que respecto al tema del ciclismo me quería hacer paralelismos que lo que estábamos comentando en lo que se vivía antes y lo que se vive ahora. Hoy día sí que es cierto, y es un tema que me gustaría tocar un poquito, no entrar muy de fondo, el que se comenta si un ciclista camina con un plato de espagueti y una barrita energética y demás. En tu época de profesional, ¿qué dieta se llevaba? ¿Cuál era el combustible de aquella época?
lo que tú has dicho, platos de espaguetis, arroz, ensalada, carne, lo típico, lo normal de un deportista, ¿vale? Entonces no existían las barras energéticas y no había dietas milagrosas de ningún tipo, ¿me entiendes? Entonces la alimentación se basaba fundamentalmente en pasta, carne, fruta, yogur y luego pues el avituallamiento. Mira, a mí el avituallamiento que más me gustaba eran panecillos de aquí. Había unos pasteles de arroz que en el País Vasco se comen mucho, que estaban, y es verdad que estando en Orbea, pues había una pastelería en Tolosa que nos mandaban donde estuviésemos, incluso al tour, nos llevaban expresamente los pasteles en los Pirineos, nos traían aquellos pastelillos de arroz. Recuerdo panecillos con aceite, tomate y jamón, para comer algo salado, para retener las sales minerales, se empezaban entonces era Flextomín y aquello se te ponía la panza como las vacas, ¿sabes? Se inflaba mucho, las sales minerales no. Pero bueno, en aquella época la alimentación era más o menos así. Y en cuanto a más cosas, como siempre solemos caer en el tópico, entonces la gente que tomaba y cómo andaban tan deprisa y tal, ¿no? La clásica pregunta, oye, ¿en tu época se dopaban? Mira, yo creo que tanto antes como ahora, tú me dijiste, Pepe, luego a mí me tienes que hacer una pregunta, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú has visto alguna vez a un burro ganar a un caballo de carreras? No. Pues con eso te contesto mucho, ¿no? O sea, mira, yo no sé, yo tuve la suerte, creo, de vivir una época del ciclismo que te puedo garantizar y poner la mano encima de lo que te estoy hablando, de alrededor del 90% no se dopaba nada. Y el otro 10% que se dopaba habría un 3 o un 4% que era la élite del ciclismo mundial, que tendrían sus médicos y tendrían cosas y tal, y otro 3 o 4 o 5% que actuaban por oídas y que eran unos, yo les decía, irresponsables porque te estás jugando la vida para hacer el 100 claro, o el 50. Para no estar en el top. Pero en general, yo de verdad, a mí siempre me ha dado mucha rabia el tema del dopaje. Me ha dado rabia cuando ha ocurrido, que realmente ha ocurrido, y yo creo que ha ocurrido porque... Y este tema, yo creo, hablarlo de pasada, no porque quiera ocultar nada, sino porque creo que se ha hablado tanto que no valdría la pena. Entonces... el dopaje en el ciclismo se ha dado más que en otros deportes, por explicárselo a la gente, pues porque los controles de antidoping en el ciclismo llevan existiendo desde ya que yo empecé 3 años antes de empezar, yo en profesionales por el año 80 ya se empezó y cada vez ha sido más severo, más severo, más severo, más severo. Que ha habido casos escandalosos de dopaje como con Armstrong, la EPO y tal, bueno, eso merecería otro discurso, lo de la EPO, ¿no? Porque ahí sí que entra ya la política deportiva, que ellos son más papistas que el Papa, pero luego son unos golfos todos, ¿no? Entonces te hablo de la política deportiva, no vamos a entrar en la otra política que opino idénticamente igual, pero bueno, no sé si me entiendes. Entonces sí. Realmente en aquella época nos alimentábamos lo mejor que podíamos con todo lo mejor que había. Esta época trae una alimentación que se asimila mucho mejor, que te permite que el alimento llegue más rápido en un momento de pájara, ¿no? Yo recuerdo, por hablar de alguna anécdota, ¿no? Yo recuerdo en el año 84 a mi amigo Hernández Úbeda, que en paz descanse, murió de una parada cardíaca cuando ya se había retirado del ciclismo. Me acuerdo que en la Vuelta a España acabábamos en Rasos de Peguera, una etapa, y a 4 kilómetros de meta me lo encuentro sentado en un poste kilométrico con el motorista al lado, le había pedido el bocadillo al motorista y la cerveza porque no llegaba de la pájara que llevaba, ¿no? Hoy en día, el otro día, en la París-Roubaix, observo que Pogačar y tal, como que hubo un momento como que tal, y de pronto pues se meten 2 geles y tal, y claro, hay alimentos que van directamente a la sangre, entonces es la gran diferencia. Hoy en día hay cosas que te recuperan mejor, por suerte. Tienen los psicólogos, que también es muy importante, porque ¿quién no ha pasado en esta vida por una época de ansiedad o de depresión? Vamos, yo la he sufrido y no me da vergüenza decirlo, tanto ansiedad como bajones, como depresión, yo creo que, y cada día más, ¿no? Entonces, que los equipos tengan esa posibilidad, pues viene muy bien, ¿no? Porque una figura del ciclismo y otros que no son tan figuras, y depende de la propia persona y de la presión que tú te metas, pues el hecho de que a veces pues necesitas ayuda de un psicólogo y bueno, yo creo que eso es importante. Yo me congratulo de que el ciclismo en ese aspecto vaya mejorando. Y te voy a hacer 2 preguntas en una. Hoy día se mima todo muchísimo. El tejido ultra técnico, el casco
aunque sea ridículo, porque el último que ha sacado el Visma es ridículo, es feo, es muy feo. Pero, el de contrarreloj. Sí, el de crono, es feísimo. Cualquier detalle, o Pues sea está que... basado en una idea que le di yo a un bioquímico. Ves como yo también tengo el Asus, a un mecánico de estos que hacen toda la mecánica. Un ingeniero, sí. Y le dije, porque me dijo, Pepe, si tú tuvieses que hacer un casco de contrarreloj, digo, yo me fijaría en las estos de los faraones, ¿no? Que cubrían los hombros y tal, porque cuando la bicicleta vas así, el viento te choca en los hombros. Entonces, si consigues deslizar todo eso, y es verdad que este elemento me llamó y me dijo un día, oye, mira el casco de Giro. Digo, pues es que ¿en qué equipo estás? Dice, estoy en Visma trabajando ahora. Y entonces descubrí este casco. Bueno, en aerodinámica es verdad que se basa mucho en el tema de los túneles del viento, todas las pruebas aerodinámicas que se hacen, ¿no? Pero bueno, también nosotros hicimos, en los últimos momentos de Cablay aquí en Yecla, porque ahora ya pertenece a una empresa portuguesa, hicimos unos ensayos en Granada. Y las contrarreloj son también, depende de la contrarreloj. Una contrarreloj no es lo mismo un casco, el comportamiento de un casco aerodinámico dentro de un velódromo que un día de viento de costado, que un casco largo y aparatoso te va a perjudicar seguro. Entonces nosotros, por ejemplo, desarrollamos el casco que desarrollamos, aquel más pequeño de crono, porque era el casco que al final, el que más podía sumar en una contrarreloj de subidas, bajadas, de curvas, de viento lateral, de viento frontal o de viento de cola, era el que mejor iba. Entonces, al final, los cascos se convierten también en un vehículo publicitario muy importante. Y lo que sí, yo ahora mismo estoy seguro que la mayoría de los cascos son, en mi época, cuando éramos críos, a los orinales se les decían bacines. Entonces, a veces parecen que van con un bacín, no con un orinar, con un bacín puesto en la cabeza. Solo le falta que le tire una piedra y suene la porcelana, ¿no? Pero... y la segunda pregunta dentro de esta, con total sinceridad, ¿qué piensas de los aficionados? Yo ahora mismo he dejado un poquito la bicicleta, yo ya no me meto en ese saco, no entreno tanto, entreno menos. Que dicen, yo quiero llevar el casco Pro, quiero llevar una pieza que pesa 100 gramos menos que la otra y soy capaz de pagar lo que haga falta porque voy vestidito y voy con la bicicletita del Pro. Realmente, o sea, ¿hasta qué punto? Entiendo que es una satisfacción personal, un capricho, pero yo hablo con algunos y creen que su rendimiento lo notan. ¿Realmente lo notan? No, pero mira, el mejor dopaje que hay es eso, es que tú hagas algo y que te lo creas, ¿no? O sea, si él cree que es una figura porque lleva... Pero bueno, yo creo que, sobre todo por mi parte, pues lo que tú has dicho, es respetarlo. Cada uno tiene el derecho a gastarse el dinero en lo que le da la gana, ¿no? Pero por la funcionalidad, si realmente le compensa. Bueno, yo recuerdo en mi época de vendedor de bicis aquí en el pueblo, algo que recuerdo es que cuando yo vendía bicis, tenía una gama de bicicletas. Recuerdo que empecé vendiendo bicis de montaña, lo que más. Vendíamos de carretera, evidentemente, pero cuando estalló el boom de la bici de montaña, yo me gustaba preguntarle al cliente, oye, ¿tú para qué quieres la bici? Y en función para lo que quería la bici, yo procuraba aconsejar, ¿no? De la mejor manera que sabía. Entonces, yo creo que eso te contesta en gran parte tu pregunta, ¿me entiendes? O sea, cada uno tenemos que, no es que rinda, es que si uno quiere una bicicleta para competir y realmente tú lo que quieres es intentar en tu época ya no de edad de ciclista, porque esa se te ha pasado, sino que tú ahora tienes tus 40 años y quieres demostrar que Indurain era un papanata a tu lado, da igual lo que te compres, porque Indurain siempre va a ser mejor que tú y porque no compites contra Indurain, ¿no? Pero yo entiendo que hay un nivel de ciclismo con el que yo, y que me perdonen, estoy de acuerdo a medias. A mí las carreras de ciclodeportistas estoy completamente en contra porque están afectando a lo que es el ciclismo base. Apenas hay carreras de cadetes, apenas hay carreras de juveniles, y eso es grave, eso es una pena y es grave, ¿no? Yo creo que el cicloturismo hay que entenderlo como tal, como cicloturismo. Está bien, pero ni veo bien que las organizaciones cobren por hacer una prueba, aunque lo entiendo. Ellos dicen, bueno, a mí hacer una prueba de cadetes me cuesta 20.000 euros.
hacerla de Máster 40, gano 40.000. O gano, por poner un ejemplo, Sí, una o gano cantidad. 20.000 o gano 10. Sí. ¿No? Entonces, yo, que me perdonen, pero yo estoy un poco en contra de eso. No en contra del cicloturismo, no en contra de aquel que se quiere comprar una bici de 12.000 euros porque se lo puede permitir y de que vaya y le quiten un trozo de barriga porque está más estilizado o porque el tío se cuida y se supercuida y tal, ¿no? Cada uno tiene derecho a hacer en su vida lo que realmente quiera. Y bendita libertad. El día que perdamos la libertad incluso de eso, lástima de nosotros. Ya nos están quitando un montón de libertades. Si encima uno tiene el capricho de una bici o tiene el capricho de una tabla de surf o de una moto o lo que sea y nos privan de esa libertad, mal. Sí, Mal, eso muy mal. tenemos que hacérnoslo ver porque en cierto modo estamos perdiendo, en ciertas cosas sí estamos perdiendo libertad y no sé si forma pasiva o por consentirlo y ya está. Ese es otro tema. Dejas el ciclismo a los 28 años, inmediatamente te surge la idea de poner la tienda de bicicleta porque ahí hay un Sí. paso entre... Bueno, yo realmente cuando salgo, yo en Orbea estaba a raíz de haber corrí Vuelta a Colombia, tuve la desgracia de sufrir una caída cuando me estaba poniendo muy bien de cara al Tour. Yo de cara al Tour creo que hubiese sido un Tour muy interesante para mí en el sentido no de ganar nada el Tour y tal, pero sí probablemente incluso haber podido ganar alguna etapa, ¿no? Haber estado porque me di cuenta que el Tour era la carrera que realmente me iba, pero claro, yo estuve, antes de ir al Tour de Francia, estuve 3 semanas sin poder entrenar. Entonces, cuando llegué al Tour, pues la verdad, el primer día, el segundo día yo ya era farolillo rojo del Tour de Francia. Al final, como tú bien has dicho, quedé el 125 en el Tour y bueno, y aquello pues para mí el Tour fue algo grandioso, ¿no? Entonces, el hecho de que a final de año Pedro Delgado ficha por PDM y en vez de haberme dicho a mí, porque creo que... Pero él no pensaba decirte, oye, Pepe, ¿te quieres venir a Holanda a correr conmigo de gregario y tal? Él pensaba que yo me iba a quedar en Orbea por los resultados que había obtenido y porque venía del equipo ya de atrás. Y luego en Orbea, pues ese año, de forma injustificada, me dieron la baja. Entonces yo ya fui a parar al equipo de Dormilón, donde el director Massimino Pérez, que hoy es muy amigo mío y al que le tengo que agradecer, que fue el primer equipo profesional que llevó mi marca de cascos, pero que como persona me trató fatal. Y a punto de ser padre me dejó tirado en un mes de noviembre, en los últimos 6 días de Madrid que se celebraron, y entonces tuve que buscar equipo y conseguí encontrar un equipo en Bélgica para correr. Me faltaban 14 días después de esa situación, mi hija nació. Y yo no tenía ni trabajo, no tenía equipo, tuve que fichar por 0 euros por CR, por un equipo valenciano, y estando en esa intermedia me llamaron de Bélgica para correr en un equipo belga, que encima no me pagaban. Entonces ahí en aquel momento fue cuando yo ya me planteé, busqué un local en Yecla, me lié la manta a la cabeza, pedí un préstamo, me firmaron, bueno, es por lo que decimos de los préstamos en aquella época, aparte de garantía hipotecaria, firmaron mis padres, mis suegros y los tíos de mi mujer, o sea, 6 personas avalaban la operación. Entonces yo ya con 27 años monté la tienda y con 28 años ya en el equipo Elior CR decidí que no tenía sentido porque yo estaba corriendo en bici y llevaba las tarifas de los proveedores aquí, estaba sacando presupuestos, no quería tomar masajes, cuando venía a Yecla no entrenaba y luego lo raro era que cuando volvía andaba. Yo decía, bueno, esto es el mundo al revés, o sea, entreno, me cuido y siempre estoy con dolor de garganta, no sé qué, tal, ¿no? Lo que... Cuando uno tiene esa presión que hemos hablado hace un momento, ¿no? Cuando tú tienes mucha presión, a veces el cuerpo muestra sus debilidades. ¿Y dónde te ataca? En aquellos puntos más débiles que tú tienes. Entonces, la garganta yo era un punto que siempre lo he tenido muy sensible y siempre estaba con faringitis. Y sin embargo, cuando no tenía responsabilidad ninguna, la faringitis se te va, ¿no? Pues un poco así es lo que me pasó. Y ya decidí colgar la bicicleta. Pero ya cuando la tienda ya tenía un año. Y entonces fue cuando ya empecé a... Bueno, pues en el año... Aquella época me decían que estaba loco porque monté la tienda en una boutique de ropa que había enfrente del taller de los Canos. Y bueno, pero yo llegué y luego la primera bicicleta de montaña que bajó aquí a Yecla fue la primera bicicleta de montaña que bajó a todo el Levante.
Me la bajé de Madrid, de Enrique Otero, y recuerdo el delegado de Orbea, Santos, que era muy amigo mío, se quedó mirándome y me dice, Gato, como ciclista era muy bueno, pero de vender bicicletas no tienes ni idea. Dice, ¿tú has traído tractores de esto también? Digo, Santos, mírame a la cara. Digo, esto es el futuro de la bici. Y se echó a reír el hombre. Y efectivamente, o sea, Orbea fue la última marca española en ponerse a producir bicicletas de montaña. Entonces yo empecé a traer bicicletas, traía bicicletas Peugeot, sobre todo, que venían de... Me las vendía un señor de Alicante, que era distribuidor de coches Peugeot, y me venían los camiones de Francia a través de esto y vendían muchas bicicletas. La verdad es que en eso siempre estaría agradecido a Yecla cómo me acogió, ¿no? Ya no solo como ciclista y como ciudadano de Yecla, sino como vendedor de bicicletas. La verdad es que... Y fueron unos años bonitos, que se hacían carreras recuerdo en el barrio de los Judas, hacíamos carreras en la corredera de mountain bike, hacíamos carreras en la Erratilla. Bueno, aparte de algunas partidas de tranco que me enseñaron a jugar al tranco, que yo no sabía, sí, ¿no? Sí, sí. Y la verdad es que, bueno, aquella época de tendero fue fructífera, me ayudó a estar en contacto con la gente, que es lo que siempre quizás más me ha gustado, y a tener amigos, seguramente también enemigos, pero sobre todo a hacer muchos amigos dentro del pueblo. Y luego ya a los 10 años es cuando ya dimos el salto a fabricar cascos de bici. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo surge la idea de fabricar cascos? Y porque al final hay un origen en todo. Sí. Todo el mundo termina comentando, tanto el de Apple o el de... En una cochera, esto también empezó como cualquier otro... Bueno, pues sí, la verdad es que empezó... yo... A raíz de crecer tanto el mountain bike, yo empecé incluso a competir por conocer, ¿no? Por conocer la competición. 3 años después de haber dejado el mundo de ciclista profesional, me fui a ver el primer Open de España de montaña, de mountain bike. Me fui a correr al Tiemblo, que curiosamente allí tengo una anécdota. Yo iba con una bicicleta, llevaba una camiseta de estas, no llevaba un maillot de ciclista porque yo no veía que aquello fuese para ciclistas y tal. Y llevaba unas zapatillas, entonces no había pedal automático todavía en la bici de montaña, y bajando allá por giro en una senda, me voy contra una pared, y chico, me voy contra Ángel Arroyo. Nuevo. Y le digo, y me dijo en estas palabras, joder, Gato, macho, ¿qué haces aquí? Y le dije yo, coño, gañán, porque nos decíamos así, nos tenemos mucho aprecio, mucho cariño, ¿no? Y bueno, la verdad es que empecé a conocer el mundo del mountain bike. Y entonces empecé a ver los primeros cascos. Y claro, aquí hay un referente en cascos, es NZI. Entonces yo recuerdo a Jesús, que en paz descanse. Yo le decía, Jesús, habla con Nazario, macho, ¿por qué no fabricáis cascos de bici y tal? Y bueno, pues Nazario llegó a fabricar un casco ahí de bici y luego a mí me fabricó un primer modelo, pero yo notaba que Nazario, pues el hombre es lógico, estaba en el mundo de la moto muy metido y tal. Y la verdad es que de alguna manera, y un poco... viendo como también una empresa familiar como NZI, que también nació en un taller y toda la historia, pues bueno, pues yo de alguna manera fue algún paralelismo hubo con lo que era NZI en aquel eso, pero en el mundo del casco de la bicicleta, ¿no? Totalmente. Entonces nosotros empezamos en la trastienda. Primero empecé con un socio de Alicante que me decía lo que el gato aquel que fue a joder. Dicen, jodiendo 1 millón más, ya salimos para adelante. Ya cuando jodí 3 millones... dije que no. Entonces el gato dijo que jodiendo una vuelta más iba a su casa. Pues así me pasó a mí, ¿no? Entonces me volví y empecé en la trastienda. Empezamos un poco haciendo un casco muy similar a un modelo de Bell y le fabricábamos a BH alrededor de 3.000 cascos semanales en la trastienda. En el origen, o sea, en el origen, principio. Sí. Entonces, bueno, pues ahí empecé, pero no era marca de BH. Entonces al año me di cuenta de que tenía un cliente, pero no tenía nada más, no tenía una marca. Entonces fue cuando realmente yo conocí a Nuño de la Rosa, un diseñador de Murcia, que en el comienzo me ayudó mucho, me dio su opinión, me hablaba de lo importante que era la marca, del packaging, de todo lo que envolvía la marca y de poderla posicionar ya de entrada en un precio, en un nivel alto, ¿no? Para que la gente... Y me convenció para poner el nombre de la empresa todo en inglés. Y la verdad es que, por desgracia, en este país que somos de borregos, y yo el primero,
pues parece que es que todo que suena en inglés no Suena suena mucho más mejor. bonito. Sí, en inglés o en italiano también. Todo lo que lleva apellido italiano Sí, triunfa, bueno, pero eso, siempre. eso en el mundo, eso hay que darle la gracia a la mafia. Sí, A que- por el respeto que provoca, ¿no? Sí, Sí. en Estados Unidos tú ya ves que el aceite español es el mejor aceite que hay y tal, es donde más aceite se produce, pero sin embargo es el italiano. Y yo siempre he dicho el por qué, porque hay que tener en cuenta que en los años 40, 50, de Italia, de la zona de Nápoles, mucha gente se embarcó para Estados Unidos. Gente muy pobre, gente sin recursos. Entonces, Estados Unidos era un país súper abierto porque estaba receptivo a todo lo que venía de fuera. Entonces, en aquella época, pues los italianos, como los españoles, como hemos sido más golfillos, pues claro, ellos se hacían de las redes de la distribución del alcohol, del esto, de los alimentos, de tal, pues todas las... Yo siempre digo que la clave del éxito de lo italiano en el mundo ha sido esa, ¿no? Que se han sabido vender y sobre todo pues que en origen luego en Estados Unidos había mucho italiano que se metió a distribuir y para eso son buenos, para decir, oye, yo primero lo de mi país y después lo de mi país, no como nosotros, que todo lo que viene de fuera es muy bueno Sí, y lo de nuestro país no sé por qué, algo menos. somos así. Sí. ¿Y el crecimiento de la empresa, qué va primero? ¿La evolución de por sí del negocio o tu estructura de decir, pienso crecer este año de esta manera? Es que no sé hasta qué punto en una empresa todo está planeado. Mm, Inicialmente uno seguía, tú eres emprendedor porque lo llevas dentro. O sea, yo por ejemplo cuando monté la tienda, yo no tenía un duro. Yo en la bicicleta ganaba, el último año que yo estuve corriendo en bici, ganaba menos que la persona que yo tenía asalariada. Yo ya tenía una persona asalariada que tenía seguridad social, tenía derechos de paro y tenía todo. Yo no, yo como ciclista no he tenido. De hecho, ahora estamos intentando ver si nos quieren reconocer de alguna manera aquellos años que estuvimos de profesional como cotizados, aunque haya que pagar un suplemento o alguna historia. Entonces no, entonces la persona que yo tenía en la tienda ganaba más. Entonces yo cuando me retiré, ya te digo, tuve que pedir un préstamo para iniciar mi negocio. Pero es verdad que mi generación, yo creo que hemos tenido la suerte, sobre todo mi generación de emprendedores, tuvimos la suerte de que, primero de tener empuje, tienes que tener empuje, tienes que creer en el proyecto al 100%, y si tú, yo recuerdo que a mí cuando yo voy con el proyecto al banco y le digo tal, yo sentí como los bancos me apoyaban. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, es la diferencia con hoy. Hoy tienes proyectos y no todos los bancos apoyan, son más impersonales. Antes tú tenías un director, yo recuerdo con cariño, que igual, si nos ven, Eduardo y Alfonso de Caja Murcia, que cuando me veían asomar, me veían asomar con una bolsa de dinero y con una bolsa de letras, y me decía, mira, ya está aquí Pepe Letras, decía Eduardo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces empezaba a sacar letras y decía, venga, esta letra, ¿cuánto? Toma, pum, esta, ostras, Eduardo, pues mira, quedan aquí 2 letras y no tengo para pagarlo. Y me decían, Pepe, no tengas pena, en 3 o 4 días, cuando tengas el dinero te viene, te la aguanto, ¿no? Entonces, pues así comenzábamos, ¿no? Entonces el empuje es muy importante, el tener un proyecto y el creer, tener fe ciega en él. Y luego, ¿cómo evoluciona la empresa? Pues la empresa evoluciona a partir de ese proyecto y yo te hablo de mi proyecto, ¿eh? Sin Que nace duda. del emprendimiento puro y duro. El emprendedor es un perfil de persona que tiene parte de sensación, te guías por las sensaciones, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Y por una cierta temeridad. O sea, valiente es aquel que afronta un peligro sabiendo que afronta el peligro que afronta y el valor que tiene, y temerario es aquel que se tira a la piscina y a lo mejor hay un palmo de agua. Entonces era una mezcla, o sea, yo creo que los que hemos sido emprendedores así, pues el propio Nazario, yo te hablo de la gente que conozco aquí, la mayoría de los empresarios de Yecla han nacido así. O sea, un proyecto, fe ciega en el proyecto y parte, tirarte a la piscina y a lo mejor no estaba llena, ¿no? Y tener la suerte, pero la suerte, vuelvo a lo mismo que te expliqué anteriormente, la suerte con trabajo, con mucho trabajo. Y a partir de ahí la propia empresa te va pidiendo y te va pidiendo estructura, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente en aquella época pues éramos más, no sé cómo decir, más anárquicos a lo mejor y con esto mantenías un poco en el inicio y con la tal. Hoy en día era como el ciclismo, pero hoy en día una empresa tiene que estar súper bien estructurada, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Es verdad que si en origen
tienes la posibilidad de desarrollar un proyecto todo alrededor de una idea y tienes el capital suficiente para poderlo acompañar con con todo lo necesario a nivel de asesoría, de historia y tal, genial. De ¿no? equipo. Pero es verdad que luego la empresa te va pidiendo y te va pidiendo y te va pidiendo. ¿Qué ocurre? Las empresas también llegan a un momento que pasar de ser una empresa pequeña ya te entra la vocación y necesitas exportar. Y ahí viene una segunda fase. Esas fases son muy delicadas y son difíciles de hacer porque ya sientes que te falta empuje, que te falta facturación. Y no siempre, o sea, a veces lo que ocurre es que entras en un bucle, parece que vas a llegar y de pronto, ¡pum!, retrocedes otra vez. Y ¡pum!, ¡pum! Entonces, es complicado, es muy difícil el mundo empresarial, pero es verdad que lo importante es tener mucha ilusión y tener la suerte, el acierto de estructurarlo todo muy bien y que te vayan acompañando en esas fases pues aquellos elementos necesarios, ¿no? Cuando ya creces mucho, que ya has internacionalizado muchísimo la empresa, pues si tienes la suerte que algún grupo inversor o algo pues puede o coge o mete una inyección, yo lo que aconsejo es vender, sinceramente. O sea, cuando uno es muy, no sé cómo explicártelo, muy autoexigente y muy exigente con tu proyecto y que te has encariñado mucho, por muy encariñado que esté, llega un momento que yo creo que no eres capaz de aceptar que alguien entre. Entonces, si no eres capaz de aceptar que alguien entre, mejor vende y al final dedícate a otra cosa. Sí, porque cuando crece mucho una empresa no puedes encargarte de todo, ni supervisarlo todo, ni gestionarlo todo. No, y hay es empresarios imposible. que sí que quieren, les cuesta soltar porque no es fácil. No se consigue. No se consigue Yo nunca. te lo digo por experiencia, yo acabé con un aparato puesto en el corazón y amén de muchos disgustos y muchas historias. Entonces, ahora con las perspectivas, si a mí, tú empresario, me pides consejo, te diría eso. Empuja la empresa hasta donde tú sientas que estás cómodo y a partir de que no estés cómodo, si tienes un proyecto atractivo, bonito y que lo puedes vender, véndelo. Y inicia otro. O sea, lo más importante en la vida es aprender a abrir una página, como te he dicho al principio, y a cerrarla y abrir la siguiente. Porque todo no se acaba. A mí mucha gente me decía, hombre, Pepe, Carlay, que lo has creado tú. Lo he creado yo, lo he vivido yo, lo he sufrido yo, y punto y pelota, Carlay es historia en mí. O sea, por supuesto que lo miro y lo añoro y lo quiero, porque lo parí yo. Pero eso es como un hijo, llega un momento que tienes que dejar que se vaya, no puede estar, si tarde o temprano los demás nos vamos a ir. Entonces, lo más importante, insisto, es aprender a abrir y aprender a cerrar. Y desde fuera se ve muy bien sponsorizar equipos, patrocinar y demás. Pero ¿puede llegar a ser una carga para la empresa económica? Por supuesto, o sea, uno tiene que aprender, ya te he dicho que por eso cuando tú tienes tu empresa y tienes tu departamento de marketing, hoy en día el mundo va muy deprisa. Hoy por culpa de esto, hoy toses aquí estás tosiendo y en China te están oyendo toser. Quien dice China, te digo en Australia, que está más lejos. Entonces, el tema del marketing, como todo, es que todo va muy deprisa, José Miguel. O sea, esto no es cuestión de... cuando yo inicié el proyecto y tal, podía ir más despacio. El tema de la sponsorización, claro, la gente donde veía, podía ver los cascos, en el ciclismo, en la televisión. Entonces, bueno, pues decías, vale, pues es un vehículo, pues sponsorizar un equipo. Pero claro, cuando un equipo alcanza una estructura tan fuerte como están alcanzando, como necesitan tanto dinero, te llegan y te dicen, oye, 1 millón de euros por llevar tu casco. Y dices, tú, 1 millón de euros por 10 meses, ya tienes que valorar. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora hay estos útiles y un montón más que a lo mejor pueden montar una campaña publicitaria por 1 millón de euros que un equipo ya no te da. Entonces, en mi época, cuando yo inicié el mundo del casco, sí aportaba lo mismo que sponsorizar yo ciclista, Nazario agente del mundo de las motos, en el mundo del fútbol igual, pero hoy en día ya no es tanto. No creo, yo, fíjate, estoy más desconectado del fútbol, pero no veo yo mucha imagen de que si la pota Adidas o las Nike las lleva el uno o el otro, ya va todo por inercia. Todavía lo hay, pero... Pero no tanto, es cierto, no tanto. es cierto. Ahora está Antes te veías unos murales donde te veías a un Cristiano Ronaldo, te veías a Messi o te veías... Hoy en día es que es muy rápido, va todo muy deprisa. Sí, es cierto, es cierto. Llega el momento en el que la empresa crece, se internacionaliza, exportaciones a América,
Europa y muchos más países. ¿Cuándo decides hasta aquí? Decir, porque llega un momento en el que, como tú dices, hay que saber soltar. Ahora, una vez que pasa el tiempo, sabes cuál fue el mejor momento para dejarlo. ¿Crees que aguantaste más de lo que debiste? Es decir, es complejo saber cuál es el momento de soltar. Sí, sobre todo cuando tú, como te he dicho, estás súper empeñado y te crees que y quieres estar ahí todos los días y tal. Cuando, en mi caso, cuando dijo basta, lo dijo mi cuerpo, lo dijo mi corazón. Me llegó, me hicieron un reconocimiento y me dijeron, usted tiene una arritmia ventricular con riesgo de muerte súbita. Y tuve 5 paradas cardíacas y gracias a que llevaba un aparato que llevo en el corazón, estoy vivo. Entonces, te lo dijo el cuerpo y me lo dijo el médico. Y el médico me dijo, dice, mira Pepe, aquí hay 2 caminos, o tú o la empresa. Entonces, es muy difícil cuando tú estás tan enganchado a un proyecto, que realmente yo lo vivía muchísimo, porque para mí diseñar los cascos, lo que más me gustaba era el diseño, estar en diseño, en marketing, pero es verdad que al final intentaba absorberlo todo, quería estar en todo, buscar la perfección en todo. Entonces, eso, al final, la vida de un empresario, como la de un trabajador, ¿no? A mí me duele mucho cuando se critica tanto al empresario. Oye, el que quiera que vaya a un banco, pida un dinero y que se haga empresario, sí, es muy fácil. Va a llevar un coche de puta madre, Sí. va a ir con perfume y dice, coño, mira qué chulo va. No, hombre, métete a empresario. Todos los comunistas que se han metido a empresario han dejado de ser comunistas a los 15 días de ser empresario. ¿Por qué será? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces han hecho peste. Te entiendo perfectamente. Han hecho peste entonces de la gente que tenían. Entonces, el mundo de la empresa, a nivel que yo la he vivido, a nivel como se vive en Yecla, de tanto emprendedor, que son pequeñas, medianas empresas, y trabajadores. O sea, yo digo que el sistema este corrupto que tenemos, lo mantenemos las pequeñas, las medianas empresas y los trabajadores. Nada más. Por encima está la élite que está intentando gobernar el mundo. Y lo están cambiando. Europa ya la controla y Europa quiere controlar todo, de pe a pa. Por lo tanto, estamos viviendo en un mundo de que lo triste es que emprendedores y trabajadores, aun los sindicatos, que son unos sinvergüenzas, con perdón, luego si quieres lo cortas. No, yo no tengo que cortar nada porque aquí porque están cobrando de los impuestos de los españoles y no están haciendo absolutamente nada, y lo digo públicamente. Pues que todavía quieran decir que el empresario es el culpable. Empresario, ¿qué es lo que entiende usted por empresario? Dígamelo. Porque yo por empresario entiendo emprendedor, entiendo un autónomo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, yo digo, si cuando yo ya va a hacer 6, 7 años que la empresa ya la vendí. Cada año que pasa se le exige más a un emprendedor, a un autónomo. Y los trabajadores que se creen que le están atando los perros con engalizas, se les exigen más, cada vez tienen menos poder adquisitivo. Lo estamos viendo, no son capaces ni de poder acceder a un alquiler, cuanto ni menos a comprarse una casa, como sí que tuvimos la oportunidad, la gente que emprendimos y que antes trabajábamos. ¿Me entiendes? Entonces, la verdad es que es una pena, ¿no? Pero volviendo un poco ya a la pregunta, te digo eso, es que el ser emprendedor es muy exigente y a veces ya llega un momento que cuando tú no consigues darle la vuelta a la empresa, decir, vale, ¿cómo la internacionalizo totalmente? Ahí ya te digo que ahí ya no depende ya de ti. Tienes que llevarla a una escala donde entra un grupo inversor, te la coge, te dan una patada, te dan 4 pesetas y te vas a tu casa, ya está. Y no hay más. O te arrinconan, no hay más. De ahí nacen las multinacionales, ahí nació Apple así y tal, luego bueno, con mentes privilegiadas y luego en zona Estados Unidos, con todo lo que lo criticamos, tú en Estados Unidos emprendes un negocio y la gente te admira, aunque vayas a la ruina al día siguiente. Tú en Yecla emprendes un negocio y si vas a la ruina se ríen de ti. Sí. Y si no vas también se ríen de ti y dices, tonto, ¿sabes? Te metes a empresario, tonto y tal. Lo digo, es un generalizar. Sí, estamos generalizando, está claro, estamos hablando de casos muy concretos. Sí, entonces es verdad que el mundo de la empresa quema muchísimo, muchísimo. Y yo entiendo, porque soy consciente de ello, que una persona que esté trabajando también acaba quemada, ¿no? Pero qué pena me da de verdad que no haya mayor entendimiento, mayor comprensión entre empresa y trabajadores. Ojo, no todos los trabajadores son igual,
no Ni todas todos las los empresas son empresarios. igual. Entonces también los empresarios, como los trabajadores, tenemos que hacer autocrítica a veces, ¿no? Porque a veces estás tan aborregado, tan lleno de tensión, que no eres capaz de ver cómo le hablas a un trabajador o algo así, ¿no? Yo en torno al mea culpa, a mí me ha pasado, he tenido momentos de enfado que luego, cuando he estado en mi casa, me he arrepentido, digo, pero bueno, ¿cómo puedes estar tan cegado, ¿no? Entonces, no es fácil. Yo, de verdad, me quito el gorro con los emprendedores, me quito el gorro con toda la gente, con empresas como Alberto y José de Gobi, me quito el sombrero y me lo quitaré 100 veces, porque me acuerdo que cuando vinieron a verme y digo, muchachos, tú estás loco, el mundo de la ropa del ciclismo y tal, porque es un sector que yo creo que domino o he dominado bastante bien, ¿no? Y sin embargo hay que quitarse el sombrero, pero yo los compadezco, ¿eh? Y yo ojalá, pero es que es muy difícil, ¿eh? Lo que están haciendo es muy difícil y yo lo que rezo, y créeme que rezo, es porque siempre les salga todo muy bien y a ellos y a cualquier emprendedor del pueblo, ¿no? Porque de verdad es de un mérito enorme. Sí me gustaría destacar si me equivoco, me rectifica. Pero hoy día para crear un casco nuevo, un diseño nuevo, se intuye, y es cierto, hay un equipo detrás de mucha gente diseñando, trabajando horas y horas. Yo recuerdo dos modelos tuyos, el Whisper y el Misino, dos cascos vendidos muchísimo, estuvieron muchos años de moda, que me llamaba la atención, decía, pero es que este casco no se pasa de moda y se sigue vendiendo. Y tengo la sensación de que fueron creaciones tuyas. ¿Hasta Sí, qué punto? realmente es verdad que mira, yo en el colegio era un penco, yo matemáticas y todo aquello no, pero sin embargo cuando llegaba la época del dibujo o trabajos manuales y tal, era matrícula de honor siempre. Yo digo, bueno, pues yo mira, por lo menos valgo para algo, Dibujante. ¿no? Y bueno, sí, el tema del mundo del diseño y tal, confieso que siempre, de hecho, fuera después de vender la empresa, he hecho algún trabajo de consultor con alguna marca y tal de cascos por ahí, que me han llamado, me han pedido opinión, me han pedido que les ayude en algún modelo y tal, y es algo que me atrae y me gusta. Estos modelos, los dos que han mencionado, sobre todo el Whisper fue un antes y un después en Carlisle, ¿no? Y se convirtió en un icono. Entonces Carlisle tenía dos cosas, o te gusta o no te gusta, porque no a todo el mundo le gustaban tanto agujeros, pero el agujero, eh, yo al final era muy autoexigente conmigo mismo, y yo como ciclista que fui, yo siempre me ponía en la piel del ciclista, ¿vale? Entonces, cuando yo empecé a fabricar cascos, había una guerra de los ciclistas en contra del casco, de la imposición del casco. Durante 3 o 4 años no querían, hasta que ya aceptaron empezar a llevarlo sin ser obligatorio. Luego empezaron a obligarlo y le dejaban quitárselos en las subidas. Entonces yo, de ahí te he dicho que he tenido la suerte de vivir el ciclismo como ciclista, luego fuera de lo que es la estructura propia de un equipo ciclista, pero sí he formado parte del staff técnico de alguna manera, porque yo he estado con los ciclistas en la habitación, yo he estado con Roberto Era, he estado con Valverde, he estado con Samuel Sánchez, he estado con un montón de ciclistas y le he estado preguntando ya a Alejandro cómo ves el casco, qué le pediría a un casco, tú qué es lo que quieres. Con el Chava Jiménez, recuerdo, él para las contrarrelojes era hice un casco articulado, que de hecho nos llevamos un premio de diseño en Murcia, en el Instituto de Fomento, y siempre me ha gustado interactuar con ellos. Entonces el Whisper, cuando nace porque nosotros teníamos un modelo, el compacto, que se vendió muchísimo y se ha seguido vendiendo y se sigue vendiendo todavía, ¿eh? Y aquel modelo, en Estados Unidos teníamos problemas para homologarlo. Entonces Juan Marcial, que es ingeniero, Juan Marcial Chirlaque, que es, bueno, de primer apellido no es Chirlaque, pero es Juan Marcial, es familia de Juan Ramón Chirlaque y tal. Él lo tuve trabajando de ingeniero, él hizo un proyecto final de carrera en la Politécnica de Valencia y analizó y estudió de qué forma un casco podría cumplir todas las homologaciones. Entonces de ahí nació un tocho, era como un champiñón gordo, con unos agujeros, que él me dijo, mira Pepe, si nosotros conseguimos hacer un casco que la distancia entre uno y otro sea de 2 centímetros y el yunque pille siempre 3 nervios de cómodo, ese casco va a cumplir la homologación. Y bueno, yo recuerdo ponerme con una radial en mi casa en el campo, a las 12 de la noche se me encendió la bombilla
Yo me pegué mirando todo el día el tocho aquel, yo miraba, y entonces es verdad que Rosa, mi mujer, dice que yo tengo mucha imaginación. Y bueno, eso yo creo que es bueno y puede ser malo, pero cuando me lo dice como bueno. Y total, que yo llegué y empiezo así a mirarlo, igual que este vaso tiene así los agujeros, mira, me recuerda de alguna manera, ¿lo ves? Entonces cogí la radial, bueno, se dio una porsaguera allí, y empecé y le di movimiento, conseguí darle a aquello un movimiento. Y entonces ahí diseñé el Whisper, ahí lo diseñé, me costó cerca de 2 años diseñarlo, no fue algo que... Y luego a partir de ahí ya ese casco se le dotó de una estructura de nylon y el siguiente, el Misino, fue un casco que costó algo menos hacerlo, menos tiempo, pero un casco con una estructura de aramida, de Kevlar, y es verdad que fuimos la primera empresa en emplear el grafeno, de la empresa Grafenano de Yecla, que en este pueblo, como somos todos, tampoco no tiene muy buena fama y tal, pero es verdad que nosotros con el grafeno aquel, en un determinado porcentaje, comprobamos en laboratorio, tenía entonces yo un ingeniero químico, y si te pasabas de mezcla, como que no funcionaba, pero en un porcentaje y tal conseguimos que mejorase los impactos en él, y entonces lo que tenía era una capacidad de absorción muy importante. Y los cascos, yo hoy en día difiero de lo que tú dices, hoy en diseño de casco no se está gastando nada, se están poniendo lo que los chinos están trayendo, así de claro. Hoy lo que prima en el equipo es que yo tengo una estructura que vale 30 millones de euros y el primero que me dio 1 millón de euros me da igual que traiga un vaso y se lo pongan en la cabeza, me da igual, porque la aerodinámica, yo ya te he dicho que yo siempre he fabricado un casco pensando como ciclista. Y hoy en día yo le digo al que tenga un Visino o tenga un Whisper, que lo guarde, que lo cuide, ¿no? Como decía, el que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. Lo guarde. Pues eso digo yo, que lo cuide porque es un casco seguro, es ventilado, y si no que lo comprueben, en días de calor salen, te quitas el casco y tu cabeza está seca. Y que se ponga el orinar de turno que están viendo, que llevan por tema aerodinámico. Entonces, para los que me estáis escuchando, la aerodinámica empieza a tener importancia a partir de los 35 kilómetros por hora. Que como no lleve una eléctrica, pocas veces va a ir a 35 kilómetros por hora. Hablo para los ciclistas normales de mi edad y todo esto. Sí. Y luego cuando vas en pelotón, resulta que tú vas en un grupo tan grande que la aerodinámica se transforma, no es individual, es sobre el pelotón. Entonces el aire pasa por encima y solo afecta como mucho a los que van primero. Por lo tanto, cuando tú vas subiendo un puerto, va subiendo un cicloturista a 12, 13. Fogachar subía a 30. No necesita un casco aerodinámico. Y cuando te los ves con los cascos aerodinámicos, solo tenéis que mirarles la cara. Vamos a ver, si lo primero que dicen que... lo que yo no entiendo es que un tío se pone el bacín, como he dicho, en la cabeza y luego se mete en hielo. No vale que metan la cabeza en hielo porque es que está gilipollas, no sé, que me perdonen. Porque resulta que el calor es ascendente. El calor sube. Por eso los calvos tenemos que llevar gorra o gorro los inviernos porque nos morimos de frío, se nos va el calor por la cabeza. Sí, se te va el 50% del calor corporal se va por la cabeza. Si tú, ciclista, que estás corriendo con 40 grados, que la temperatura de tu cuerpo normal son 36 o 37, y con ese calor te está subiendo a 40 o 50, le pones un tapón a la botella, pues todavía te va a subir más. Entonces, ¿qué prima? ¿La aerodinámica o el confort de la persona? ¿Tú qué crees? Debe, creo lo que debe. Si tú vas a sala de calor, mira, yo esta mañana me he ido a cambiar gomas de riego. A las 12 de la mañana yo llevaba un calor que no podía, llevaba una gorra oscura y ya he dicho, no hombre, llevo 2 horas y me voy a mi casa. Estaba asado de calor. Entonces, si tú tienes la posibilidad de liberar calor de tu cuerpo, libéralo. Entonces, no te estoy hablando que lleves un Misino, que tienes que llevar un casco ventilado. Yo creo que las marcas que mejor siguen trabajando es Giro y Specialized, aunque Specialized ha apostado por unos cascos muy estos, y luego tienes Pop, que es muy aparatoso, pero tienen ventilación y tal, pero luego hay otra serie de marcas y tal, y los ciclistas es que no lo entiendo, sinceramente no lo entiendo. La aerodinámica en el ciclismo no tiene importancia ninguna, ni en la contrarreloj, porque si tienes fuerza y tienes un par de huevos, el casco te sobra. Esa frase me la anoto, es verdad, además que la pida y lo aclara todo. Sí, porque estamos hablando de una cosa, cuando tú vas...
así, los 2, 3 mejores que hay, pero aún así, yo recuerdo, mira, Pogačar cómo va, lo rápido que va, y hace 3 años en el Tour, Vingegaard le metió 2 minutos y medio en una crono, que es por el casco, porque iba como un tiro el tío, iba como un tiro. Que en un prólogo, pero ni tampoco. Es que es verdad que se deciden los prólogos por un segundo y tal, pero hay tantas cosas Que no se puede... Pero, ojo, estamos hablando de contrarreloj. Cuando tú esto lo pasas a la ruta, es que en la ruta no tiene importancia. Mira, yo me congratulo de una cosa. Nairo Quintana ganó el Giro de Italia y había una cronoescalada, que es donde sentenció el Giro. Era parte en llano, 16, 17 kilómetros de llano y tal. Y yo les dije, digo, oye, en el llano que lleve el casco de crono, pero cuando llegue la escalada, quitarle el casco de crono y ponerle el derecho. El ventilado. Y estaban dudando, Eusebio Unzúe, Pepe, tal, ¿tú crees? Ay, digo, Eusebio, coño, hacerme caso, que va a ir mucho mejor, porque además esa cantidad de agujeros que llevaba lo que permitía es que el aire entrase y saliese. No se queda, no es como estos cascos que hay ahora que te llevan un agujero aquí y encima te va frenando, ¿no? Si tú dejas que el aire entre y salga, ¿me entiendes? No hace resistencia, claro. No hace resistencia. De hecho, los cascos de crono que nosotros diseñamos en Granada a última hora, siempre todos llevaban un agujero en el frontal, porque en la parte frontal, sí o sí, todos los cascos va a chocar. Si consigues que entre un 10% de aire y salga, pues ese 10% en este punto mejora la aerodinámica. Frente a no mejorar nada, ¿no? Y encima mejoran la ventilación. Y de hecho nosotros también en el casco que hicimos el último dejábamos unas aperturas en la oreja porque curiosamente los lóbulos de las orejas es lo que refrigera toda la parte de la cabeza, es como un radiador aquí, como tú se va enfriando esto y esto transmite frío al esto. Eso la mayoría de la gente no lo sabe. Bueno, pues eso me costó 50.000 euros averiguarlo en trabajos que se hicieron en la universidad, ¿me entiendes? Entonces hoy en día, al contrario, hoy en día de verdad es que lo triste es que llega un equipo y dice, no, a mí dame pasta y los ciclistas que se jodan. Y los ciclistas, pues se joden. No... Tal cual. Tal cual. ¿Y qué ha sido de Pepe después de...? Porque con lo inquieto que eres, dudo que la vida de profesional y de empresario o de emprendedor, me gusta más la palabra a mí como a ti, la de emprendedor, ¿qué has seguido haciendo? Pues nada, ahora ya la verdad es que no te creas mucho. La parte de la vena de emprendedor siempre uno la lleva, pero ya los años te frenan también. Los años, las situaciones, todo cambia, la vida te cambia. Ahora pues me dedico, tengo unas tierras de mi padre en Ontour, que tengo olivar puesto, pues me voy allí a mis olivos y me cabreo con ellos. Y entonces allí ya nadie se enfada conmigo. Y almuerzo con los amigos, pues vivir y intentar pues pasar los años que uno le queden lo mejor posible, pero desde luego siempre activo sí que me gusta mantenerme y luego pensar, reflexionar, ponerte, a veces pues todo lo que ves te entristece de alguna manera, ¿no? Lo que hemos hablado, a mí me entristece ver la poca libertad que hay en la sociedad actualmente, el miedo que hay. Yo me he relacionado con muchísima gente, me sigo relacionando con mucha gente. Incluso detecto ahora que hay gente que a lo mejor le da miedo relacionarse un poco conmigo y tal. Digo, bueno, pues no lo sé por qué, ¿no? Entonces, eso es triste, ¿no? Porque yo creo que lo más importante en la vida es la libertad. Tener la libertad siempre con respeto de poder hablar. Es verdad que yo a veces soy un poco irrespetuoso y tal, o puedo pasarme y tal, pero no, en el fondo me gusta ver todo con el respeto que conlleva, menos cuando ves situaciones como las que ves actualmente en el mundo que a mí me preocupan. Me gustaría que no me preocupase, me gustaría ser un borrego más de este rebaño, pero no consigo serlo. Y eso a veces me preocupa. Recuerdo, hablé con un amigo mío, psiquiatra, porque le tuve que consultar por los problemas cuando el corazón y otras cosas y tal, y digo, mira, Pasco, digo, es que macho, digo, a mí me preocupa el mundo, esto, la tal, me preocupa el gobierno, el esto, el otro y tal, y me dijo, dice, mira, Pepe, dice, hace así, me hizo un círculo grande y me dijo, este es el mundo, y tú eres esto, tú no puedes arreglar el mundo. Intenta hacer un círculo a tu alrededor y intenta hacer feliz a la gente que hay a tu alrededor. Y procuro centrarme en eso es lo que se está centrando Pepe del Ramo ahora mismo, ¿no? Porque realmente, pero es muy difícil no mirar a Madrid o no mirar a esto y que te preocupe.
los escándalos que hay y que no pase nada. Que estén humillándonos de la manera que nos están humillando, porque yo lo considero humillación, la forma de gobierno, o a este gobierno, o la oposición, si es que me da igual. Y cómo utilizan y cómo se busca el voto y prima el voto, y la sociedad está abandonada, ¿no? Me preocupa. Yo veo lo de Valencia, lo de la Dana, y digo, bueno, el presidente este es tonto, eso está claro que es tonto, pero el otro es un sinvergüenza, y son toda una cuadrilla de churrimangui, y la casa sin barrer, los ascensores sin funcionar. Eso sí que me preocupa. Y eso a Pepe del Ramo hoy en día pues le preocupa, y me gustaría que no me preocupase. Yo me gustaría me junto con Pedro, con Perico, y Perico es tan feliz, él sigue con su mundo de la bicicleta y no toma partido en nada. Pues yo qué sé, a mí me parieron de una manera que me es muy difícil no poder tomar partido. Y me cuesta entender a alguien que porque tiene un carné, aunque haya un hijo de presidente, mira el carné y se siente orgulloso. El presidente de la Aguar, de lo que sea, no estoy hablando ahora mismo de nadie en concreto, ¿no? Vale, pues yo me siento orgulloso. Yo no lo entiendo, yo creo que la política es otra cosa, ¿no? Y yo creo que cuando uno va a votar tiene que ser responsable de lo que vota, y votar lo mejor para él, y también mirando para la sociedad, para sus hijos, buscando el bien común. Yo soy del Madrid, a mí nadie me va a cambiar del Madrid. Soy un gilipollas del Madrid. Pero yo en política, que Dios me libre, yo no soy de ningún partido político. Entonces no entiendo esa forma de decir, no, yo es que soy del PP, y soy del PP, y soy del PP. O yo soy del PSOE, soy del PSOE. Yo no lo entiendo, lo siento. Eso debería de estar prohibido por ley, los carnés. Y los viveros de los partidos deberían de estar prohibidos. Yo pienso que de esa polarización es de lo que se vive. Cuando tú tienes... Porque si todos fuéramos neutro, de decir, bueno, yo quiero escuchar, quiero ver, y lo que más me acomode, voto. Eso no es lo general. Es lo que tú dices, yo no he entendido nunca. Pero yo creo que es lo que debe de ser, porque tú dices, mira, yo no sé a quién escuché, dices, mira, cuando lo sano de un votante es que cada 4 años haga balance de su situación y de su entorno. Si yo me preocupo de mi círculo y yo hago balance del círculo y digo, mis hijos, ¿están mejor o peor que hace 4 años? Ahora mismo están peor. Gracias a Dios tienen salud, pero cada año que pase tienen menos poder adquisitivo, tienen menos oportunidades, están peor. ¿Qué voté? ¿Blanco, azul o lo que sea? No, yo no puedo votar esto. Si esto es lo que está gobernando y esto es lo que está pasando, yo no puedo votar eso. Tengo que buscar un cambio. Y esa tiene que ser la valentía que tiene que tener la gente, y la libertad, ojo, la libertad, que no la hay. Sí, pero yo siento que la sociedad está adormecida, porque bien dices, hoy día la gente joven no tiene el poder adquisitivo que tenía antes, pero te dicen, pero te puedes ir al bar a tomar una copa, eres libre. Aceptan ese mensaje y no sienten que... Si a eso le llamas tu libertad... Yo no. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Yo te digo que... Pero bueno, no lo sé. Es verdad que ya tengo 64 años y casi 65, y ya está. Y uno se tiene que resignar a lo que hay y bueno, y rezar o lo que haga la gente para que todo vaya bien, que es lo que realmente yo creo que todo el mundo queremos. Y en el fondo todos queremos que todo vaya bien, ¿no? Pero hay cosas que, te digo, insisto, que me preocupan por eso, porque digo, joder, macho, ¿pero qué está pasando? Que yo veo esto, que salta un escándalo que está aprobado y está comprobado, y este escándalo, y están maniatando a los jueces, maniatando esto y tal, a mí me preocupa. Que no debería, pero realmente pasa. O sí, pasa y me preocupa. Pero bueno, al margen de eso, ya te digo que lo que intento disfrutar de los amigos cuando me voy a almorzar, me pego mis 2 huevos fritos, mis patatas y mis 2 morcillas. Eso no hay quien me lo quite. Y luego pues procuro salir en bici. Ahora salgo con una eléctrica y me dicen, ¡ah, macho, tú, con lo que has sido tú! ¿Y qué soy yo? Si yo soy un chiluca, macho. Pero bueno, luego, sigues disfrutando del deporte. Claro, al final entonces yo cojo la eléctrica y me voy, me doy mi vuelta, me quito las tontunas de la cabeza, y cuando me encuentro con la gente siempre intento llevarme bien con la gente, saludarlos, echar 4 risas y que no me cambien.
Pues ahora, por hacer un paralelismo con el ciclismo, quería hacerte unas preguntas modo sprint, o sea, preguntas más rápidas, más distendidas, más... para que normalmente es una de las cosas, siempre te he dicho, que he destacado de ti, la sinceridad. Pues que en este caso, pues que responda lo que te apetezca. Pregunta de tu época de ciclista. ¿Te afeitabas las piernas, te depilabas las piernas por estética o porque realmente sentías que eso era aerodinámico o ni se llevaba en tu época aquello? No, sí, sí. Nosotros nos afeitábamos las piernas con unas máquinas eléctricas que había francesas. Era una marca Calor, se llamaban. Y, hombre, es verdad, en mi caso yo tengo mucho vello, tenía mucho pelo en las piernas, entonces eh, yo realmente al principio yo no entendía porque bueno, los ciclistas, yo pensaba que era por estética realmente, porque veían los músculos y decía, ostras, qué piernas tiene este y tal, ¿no? Y bueno, pues ya está, yo recuerdo además que la primera vez que me afeité las piernas con 17 años, que fue cuando, 17 para 18 ya, y yo ya llevaba 4 años yendo a la discoteca, yo me colaba a la discoteca con 13 años, que no sé cómo no me metieron en la cárcel en aquella época, en el año 73 me colaba a la discoteca, yo iba para golfo, fijo. Y al final no lo sé si lo llega a ser, creo que no lo he pretendido nunca, pero me acuerdo que entonces las chavalas que ya eran medio amiguetas mías y tal, vaya, que se afeita las piernas y tal, digo, bueno, pues, ¿y qué voy a hacer? Entonces, sí, pero luego, bueno, vas descubriendo realmente a la hora de los masajes y tal es mucho mejor, porque ahora confieso que me tuve que afeitar las piernas porque quise hacer la cicloturista de Albacete, pero llevaba tanto tiempo sin recibir masajes que es bueno que la musculatura la ablanden, ¿no? Entonces me dio Dani, mi masajista aquí en el pueblo, me dio 2 masajes y veía las estrellas con los pelos a contrapelo, como decimos, se me saltaban las lágrimas, digo, qué narices, y total que me las depilé. Yo creo que eso uno lo asume y tampoco, y no era por estética y tal, sino más bien por comodidad a la hora de los masajes y todo. De hecho, yo tenía la fatalidad que cada 4 días me tenía que afeitar porque tenía tanto pelo que los masajistas se les dormían las manos de tanto. Tenía en cada poro sobre 3 cabellos en cada poro. Qué Si tuviese eso en la cabeza sería el rey del mambo. Sí, sí, ya te digo ya. ¿Has sido supersticioso? Lo estoy viendo en Madrid, macho. ¿Te lo quieres creer? Sí. 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 Pero no, bueno, no mucho. Pero viendo el fútbol sí, cruzo los dedos y le quito la voz porque no me cae bien el comentarista. Entonces, si fueras un casco, ¿qué color tendría? Blanco. ¿Cómo quieres que te recuerden? Pues como una persona, sobre todo, libre. Y lo que dijo esto, bueno, he conseguido hacer de mi afición mi profesión de alguna manera y mi forma de ser, ¿no? Yo creo que en el fondo ahora, después de tantos años, diré que nací ciclista y quiero que me recuerden como un ciclista. Pero bueno, en la forma más extensa de toda la palabra, ¿no? De lo que conlleva el ciclismo. He sufrido, me he sacrificado por mi vida, por mi empresa, por la gente, por amigos. Y no quisiera arrepentirme de haberlo hecho, aunque tengo motivos para ello, ¿no? Entonces, quiero que me recuerden con libertad y con respeto. Y bueno, ya está. ¿De qué te arrepientes? ¿De qué me arrepiento? No lo sé, quizás de haber vivido más la familia, haber vivido más, haber disfrutado más de mis hijos, ¿no? Creo que es algo que el mundo de la empresa sí que te arrastra mucho, te arrastra, te exige tanto que a veces de no poder haber disfrutado más la infancia de mis hijos, haberlos tenido más, haberlos abrazado más, ¿no? Precisamente ahora que me hablas de tus hijos, venía mi siguiente pregunta. Si tuvieras que darles un solo consejo, ¿cuál crees que sería el más apropiado con todo lo vivido? Uf, hoy en día, con los tiempos que corren, eh, pero bueno, yo siempre, el mismo consejo que les hemos dado a su madre y yo siempre, ¿no? Sobre todo que sean buena gente y que sean responsables donde vayan y sobre todo ser buena gente. Ser buena gente. Aunque ya te digo que en los tiempos que corren, a lo mejor les diría lo que me dijeron a mí, que para ser ciclista había que ser de puta para arriba y perdón por la palabra. Pues a lo mejor les tendría que decir eso, pero no. Yo creo que lo mejor es que sigan siendo buena gente, que lo son, y que sobre todo pues traten el mundo con respeto. Ujú.
Si pudieras, esta pregunta, si te viene a la mente me responde y si no, si pudieras leerle el pensamiento a alguien, ¿a quién se lo leerías y qué le preguntarías? Pues a lo mejor se lo leería al presidente de gobierno y le diría, ¿cómo puede ser tan injusta? No, hombre, si no, a ver, te dije al empezar que no teníamos que hablar de política. Pero bueno, yo creo que en un país tan libre que podemos hablar con total libertad, siempre lo dijo, se dice en sentido Sí, peyorativo. de hecho Entonces yo le diría, En el sur de España se dice entre coleguitas. o hijo de la Gran Bretaña, exactamente. Sí, Le entre diría, amigos se pero dice ¿cómo también. puede ser tan hijo de la Gran Bretaña? O Sí. sea, para ser más diplomático. Lo digo porque creo que es un personaje que merece un estudio, ¿no? Y sí que me gustaría realmente leerle el pensamiento, porque es impresionante lo que este hombre a mí me influye, y me jode que me influya. Y a lo mejor sí le preguntaría, oye, ¿cómo puede ser tan hijo de la Gran Bretaña? Y que me perdone su madre por la otra palabra que he empleado, porque no lo digo. Su madre seguramente, la mujer no se merece absolutamente nada. Pero me gustaría abrirle la cabeza a ese tío, abrirle en el buen sentido. Sí, leerle la mente, tal Leerle cual, la como mente, te lo he tal y dicho. como me lo has dicho. Ujú. Y por último te iba a preguntar, bueno, una penúltima. Te iba a preguntar cuál ha sido el momento más duro que has vivido encima de la bicicleta, pero yo sé de uno de ellos. Pues dímelo tú, porque yo he tenido tantos que... Claro, me dijiste, no me he bajado de la bicicleta subiendo en la marcha ciclista de Yecla, subiendo por detrás del castillo, porque estaban todos aplaudiéndome, me conocían, me animaban y yo me iba muriendo en la bici. Ya. Ese No, momento pero ahí sería pues, en el ciclismo ya me dijiste en broma, de aficionado, posterior. de aficionado, a nivel Posterior. profesional. No, a nivel profesional, momentos duros los ha habido eh, muchos. Quizás no me bajé de la bici por vergüenza subiendo los Lagos de Nor el primer año en el 84. Recuerdo que hice el 65 en la Vuelta a España, el 60 o el 65 en mi primer año. Y claro, cuando empezamos a subir los Lagos de Nor, veías la Huesera y todo aquello, la zona aquella, el Balcón de la Reina, y claro, el primero te llevaba 5 minutos o más, ¿no? O lo que te llevara, pero tú veías como la gente le empujaba. Y conforme iba llegando tú veías que cada vez había menos gente. Y cuando yo llegué ya no quedaba nadie allí. Y le decía, oiga, pero bájense a empujar. Y dice, nene, es que estamos hinchados. Y entonces, claro, tú tenías que subir allí, ¿no? Y son momentos duros. Pero bueno, en la bicicleta el momento más duro que yo he pasado fue cuando me caí en Colombia y realmente no había corrido Vuelta a España, era el año 85, yo estaba preparando el Tour, me había roto parte del músculo del cuádriceps en la parte interna y el director no me dejó venirme a España para tratarme. Y recuerdo subiendo la Morcuera en el coche, llorando yo solo. Al final me fui al Tour porque el doctor Ayala, que era traumatólogo del Real Madrid y traumatólogo del equipo médico, y me dijo, dice, mira Pepe, no doy un duro por ti, lo más normal es que tú no vas a acabar el Tour, te lo digo ya. Dice, pero es que quien va en tu puesto es Valentín Dorronsoro, tiene una fisura en el coxis y él, vamos, para nada, él no va a durar ni una semana. Y yo aquello fue un momento muy duro en la bicicleta para mí, muy duro, muy duro. Yo dejé a mi mujer en Madrid, ella se bajó en tren, yo no pude bajar durante 3 semanas, estuve ingresado en el hospital prácticamente en Madrid, no pude correr el Campeonato de España de Valladolid, apenas podía hacer 60 o 70 kilómetros, el muslo lo tenía afectado. Y cuando yo estaba subiendo para San Sebastián para irnos para el Tour, para Purmelet, que era en la Bretaña francesa la salida del Tour, pues la verdad es que en el coche me hinché a llorar como un crío. Iba llorando todo el rato. Iba de Somosierra a Burgos, yo creo que fui llorando todo el rato. De la rabia, de la impotencia, ¿no? Del qué pasará, de qué mala suerte, ¿no? Y luego por eso el Tour para mí fue muy grande, ¿no? Correr el Tour de Francia es algo que como ciclista yo creo que cualquiera que llegue a profesional y no corra el Tour. Bueno, de hecho se decía que nunca un ciclista tendría el carnet de profesional si no corría el Tour de Francia y lo acababa, ¿no? Y bueno, yo para que te hagas una idea, en el Tour, como bien te he dicho, la primera era una contrarreloj individual, que ganó Hinault. Ya la segunda en línea eran 264 kilómetros. Recuerdo que cuando faltaban 30 kilómetros ya yo iba fundido,
completamente fundido. Entonces allí había un alimento líquido que le daban a los enfermos terminales cuando ya se estaban muriendo, y esto no es coña, se llamaba Flexubin, son medicamentos que es como un batido, amargo, malísimo. Y recuerdo que le pedí al masajista, dame algo porque no llego a meta, no llego a meta. En los últimos 30 kilómetros yo perdí 14 minutos de cómo iba. Y aquel no me lo cogí de la pechera, digo, me da algo, te mato, ¿sabes? Lo cogí desde el coche así, desde la mano, y Paco apió, joder, espérate, toma. Y me dio ya aquello y se me puso la panza. Digo, madre mía, digo, esto pinchaba, aquello era criminal. Y el segundo día, la primera semana ya tuvimos una etapa de 284 kilómetros, y las demás no bajaban de 260. Entonces yo, hasta que a la semana, a los 8 o 9 días, llegó el final en Roubaix, y amigo mío, ahí ya Pepe del Ramo pensaba que iba por las huertas de su pueblo con la bicicleta, y yo cogía la hierba del pavé, iba como un tiro. Y ahí ya le pasé el farolillo rojo a Anselmo Fuerte, porque se cayó Pacho Rodríguez, y perdieron un disparate de tiempo, y Anselmo Fuerte me quitó a mí el puesto. Pero yo la primera semana fui farolillo rojo del Tour. Iba el 180 y entonces iba corriendo, yo recuerdo que... Y yo miraba y me acordaba del látigo de un pastor de mi pueblo, ¿no? Que siempre que tiraba el látigo se rompía un trozo. Y yo veía el látigo y decía, ¿por dónde se va a romper? Y veía uno que... Y sprintaba, me metía a rueda, de que volvía la cabeza, se habían quedado 3. Y de esos 3 no llegaba ninguno dentro del control. Y entonces, la verdad es que, por eso digo, el momento fue lo que lloré, lo duro que fue para mí. Y luego los momentos que viví en el Tour fueron increíbles. Luego, cuando ya acabé el Tour, tuve la suerte de ir escapado. Y entonces estaba Jacques Chirac, era alcalde de París. Y entonces a ti te llamaban al balcón del ayuntamiento uno por uno y te entregaban una medalla. Entonces para mí aquello fue, mira, todavía se me ponen los pelos de punta, ¿no? Llaman, te dicen por tu nombre, y viene el alcalde de París, que luego fue presidente de la República Francesa, te da la mano y te entrega una medalla, ¿no? Esa consideración a un deportista, a un ciclista, y el Tour de Francia, pues aquello era. Entonces, y ahí un poco ya vino lo que te dije, vino el hecho de salir de Orbea, ya pues ya empecé, mi mentalidad ya cambió, ¿no? Entonces ya cambió y ya empezó a bullir las ideas del emprendimiento ahí, porque vi que en el ciclismo ya lo único que va a hacer es estar divirtiendo al personal, ¿vale? O sea, lo único que iba a hacer es ganar una miseria, ser profesional 5, 6 o 7 años más para retirarme, y entonces haber perdido ocasiones, ¿no? Que la vida te va trayendo. Por eso en la vida no hay que tener miedo, y hay que tener, insisto, libertad. La libertad siempre con respeto, pero libertad de saber elegir, de poder elegir. Eso es lo más bonito del mundo. Me gusta cerrar con con una pregunta, pero ya me la has hecho. No sé si tienes guardada otra. Te doy la libertad de que me preguntes algo a mí, sea del tema que sea. Esto no está preparado. Las preguntas estas de sprint y esto no está preparado. Sí, es verdad que yo tampoco... Yo la pregunta ya creo que te la he hecho, pero bueno... ¿Qué echa de menos José Miguel en tu vida ahora mismo? Tú tienes que echar algo de menos. ¿Qué es lo que echas de menos? En tu trayectoria de vida eres mucho más joven que yo, bastante más joven, pero tienes también un bagaje y has emprendido, empezaste con el club ciclista, que fuiste muy valiente después de estar prácticamente que no había nada, arrancar con el club, y eres una persona inquieta y tal, pero en este poco tiempo, ¿tú qué añadirías a esta sociedad o a tu vida, o echar de menos? Pues estoy trabajándolo, porque no hace mucho reconocí lo que echaba de menos, y echaba de menos el tiempo. Yo me he dado cuenta que cada vez era menos dueño de mi tiempo, cada vez tenía menos tiempo libre, cada vez decidía menos por mí mismo, y al final entras en el bucle de esto por pasión, esto por trabajo, y dejas de ser tú. Y yo echaba de menos eso. Y es lo que estoy trabajando, porque al final no por correr más se llega antes. Es una cosa que estoy aprendiendo ahora. Yo iba corriendo a todos sitios, a todo, pensando que si, por ejemplo, mi labor comercial, por hacer 15 visitas en un día, iba a vender más. Y me doy cuenta que a lo mejor haciendo 3 de calidad, vendo lo mismo, y tengo tiempo para mi familia,
mi mujer, mis hijas, mi hobby, porque hoy por hoy esto para mí es un hobby, lo hago porque me apasiona. Y de eso me arrepentía. Me di cuenta hace no mucho y estoy trabajándolo. Pues O sea enhorabuena, que sí. porque eso es un signo de madurez. Sí, sí, ya voy. De hecho, cuando paso a los 40, si eso de que se le da la vuelta al jamón, soy consciente. Pues eso hay que hacerlo. Bueno, Joan Manuel Serrat cantaba aquello con 40 años, dice que cantaba, ha empezado a vivir la mitad de mi vida y la mitad de mi muerte, ¿no? Entonces es una buena reflexión. Y por lo que has dicho, a mí también en un libro de ciclismo, yo aprendí a ser ciclista con un libro de Anquetil escrito en francés, y aprendí algo de francés sin tener ni idea gracias a aquel libro. Y decía algo muy sabio, y era, dice, no son los kilómetros que se hacen, sino la forma en que se hacen. O sea, muchos ciclistas se matan a hacer kilómetros pensando que la clave es hacer muchos kilómetros, y no es así. Y luego hay otro proverbio chino que dice que la fuerza hay que ahorrarla para hacer el esfuerzo, ¿eh? Entonces, es verdad, si tú la gastas entrenando, luego corriendo no tiene un pedo fuerza, con perdón de la palabra. Pero Sí, bueno. sí, totalmente. Y para cerrar ¿a quién me recomiendas que pase por la otra puerta? Porque me gusta siempre que me recomienden a cualquier persona por su historia, por su trayectoria, por su lo que sea. Pues hombre, a mí por empatía y porque es un hombre que emprendió antes que yo, pues a lo mejor te diría, invita a Nazario Ibáñez, ¿no? Porque es una persona que también ha aportado, o invita a, a un Paco Javier, un emprendedor del pueblo, un gran personaje y una gran persona. No sé, yo he sentido admiración por los emprendedores de Yecla. Yo nací en Ontur, pero yo cuando vine aquí, de verdad, hay mucha gente que aunque ellos no lo sepan, los admiro, ¿no? Y estos dos personajes que te he nombrado, yo los admiro, ¿eh? Admiro como a tantos otros, pero por ponerte un ejemplo, yo creo que también. Y luego de gente más joven, pues evidentemente también cualquier emprendedor, te podía hablar con Alberto, con José, por afinidad del sector. Y luego, pues, claro, personajes de la política, echo de menos a Domingo Carpena, que para mí, a pesar que yo no milito en ningún partido político, creo que yo conseguí hacer cosas con él de temas de deporte y me demostró que fue un buen alcalde, ¿no? Y bueno, la gente, es bueno que sigas trayendo a gente que pueda hablar libremente de política, pero con total libertad, de política y de cualquier tema actual, ¿no? Yo creo que eso también es importante. Ujú. Pues Pepe, tenía deseo, ganas de que viniera. Me pasó un poquito y te soy sincero, yo siempre lo digo y no me canso de decirlo, yo no me gusta hacer la pelota, lo que siento lo digo y si no es positivo, pues o lo maquillo o lo dejo a un lado. Me pasa como cuando un niño se está comiendo un helado que dice, joder, que se acaba. Pues yo me pasaba que decía, ya llamaré a Pepe, porque me hacía mucha ilusión de tenerte, de hablar contigo. Y así un poco tú bien lo sabes, un poco de rebote el que se adelantara. Y quería haberte traído mucho antes, pero ya digo, por motivos de decir, es que si lo traigo ya ha venido. Eso quiere decir que nadie me quiere porque nadie me ha propuesto. No. De hecho, llevamos muy poco tiempo. Llevamos es una broma, esto, es una broma. Claro, llevamos Es una broma. 2-3 meses aproximadamente. Es una broma. Y Yecla es una ciudad con muchísimos personajes y con mucha gente muy interesante, eso te lo puedo decir. La verdad que sí. Que nada, que muchísimas gracias, que ha sido un placer y que te debo una o dos ya. Que yo sepa ya te debo un par de ellas. Lo que te deseo es muchísima suerte, que disfrutes de estos momentos así, que son los que realmente te van a aportar mucha satisfacción y tal. Algún disgustillo te llevará, sobre todo cuando vean que he hablado de algún presidente o alguna cosa de estas, pero bueno. Tú me pasas la pelota a mí que me metan en la cárcel. No, me tendrán que poner el pitido. Si hay alguna palabra que ya no la tienen prohibida, pues se pone el pitido y ya está. Nada, eso se le llamaba en la época franquista, se le llamaba censura. La censura. Y es triste que hoy en día exista también, pero bueno, es lo que tenemos. Pero es el precio que se paga por querer ser tan políticamente correcto. Bueno, pues hay que ser no tan correcto. Hay que ser más natural. Muchas gracias y mucho éxito. Un placer, gracias Pepe, de verdad. Muchas gracias. Un capítulo más, cerramos un capítulo más en esta ocasión con Pepe del Ramo. Ha sido un placer y pediros como siempre que nos sigáis en redes sociales, que estéis atentos a nuestras publicaciones para no perderos ninguna entrevista. Ya sabéis,
Como siempre, os pido con cariño, cerrad al salir.